En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Y como cada semana le damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo César Zamora Bento, economista y analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que estén bien ahí por Lima. ¿Dónde estás tú? ¿En Cajamarca actualmente? ¿Dónde? ¿O en Casma? No, estoy por Cajamarca. En Cajamarca. ¿Cómo está el clima por allá? Eh, Amaneció alegre, soleadito. Bien, es un clima agradable. En esta temporada del año, el clima es bastante abrigado en la calle y bueno, en la sombra pues hace un poquito de frío, pero ahí estamos bien, con buen clima y con los ánimos encendidos para esta segunda vuelta. Buen clima y buen ánimo, es lo más importante, la ecuación perfecta entonces. Comencemos un poco. Esta semana, César, se han presentado encuestas, ¿no? Una es de Ipsos, por encargo de Perú 21, la otra es de Datum, por encargo de América Multiplataforma, Multimedia, y la otra es de CID, que encabeza José Manuel Saavedra. En todas ellas le dan un margen aproximadamente de entre 4 y 3.5 de intención de voto a Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez. Me gustaría en primer lugar tener una percepción tuya respecto de esta fotografía, que son las que significan las encuestas. Bueno, independientemente de la posible desconfianza que yo tenga en el manejo de las encuestas, podría ser una aproximación de lo que viene resultando en el momento. Sin embargo, en estos días se viene definitivamente visualizando un panorama que deja más claro las posiciones, ¿no? Tienes una candidatura, como lo hemos conversado la vez pasada, que te ofrece una estructura de trabajo, una estructura política, cuadros profesionales detrás de esto, una permanente ubicación en las preferencias políticas del país durante los últimos, digamos, 16 años, a través de Fuerza Popular, de la figura de Keiko Fujimori, lo que habla de un manejo serio de lo que es una estructura política. Y de otro lado, se ve pues una posición de Juntos por el Perú, una organización que estuvo en manos de Jude Simons en un momento, que nunca tuvo protagonismo político, que prácticamente han ido asaltando esta organización que tiene una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y han ido apareciendo personajes de la nada, ¿no? Por ejemplo, el mismo candidato Sánchez de Juntos por el Perú, digamos, es una especie de personaje que ha entrado y junto con una plancha que tampoco estaba identificado con Juntos por el Perú. En otras palabras, esta segunda opción es a todas luces, de acuerdo a la jerga política cotidiana, es un vientre de alquilar. No es una organización política estructurada, planificada, sencillamente agarraron lo que encontraron, lo armaron, lo tarrajearon y meten a la gente y aparece una opción política que a mí me extraña mucho cómo surge en la conciencia de los ciudadanos, porque al final eso es lo que ha producido el juego de la prensa, del mediatismo, las encuestadoras también que posicionan y quitan y ponen cifras para inducir a una intención de voto. Entonces, todas esas cosas se están sopesando hoy día en el ciudadano de a pie y está pensando en serio en qué alternativa ofrece una estructura política validada en el tiempo y un vientre de alquiler que está lanzando aventureros improvisados, todos de un ala de izquierda, donde se han juntado la gente odiadora al fujimorismo,
por intereses sumamente ideológicos y políticos, la gente va a sopesar esas dos alternativas. Y eso se está esclareciendo en estos días, José, y espero pues que la sensatez en el ciudadano se manifieste, ¿no? Y si lo queremos graficar esto en el aspecto futbolístico, ¿no? O sea, ya entramos de la apertura, pasamos a la clausura, ¿no? Si quisiéramos ponerlo como la Liga 1, ¿no? Entonces ya contrato a otros, ¿no?, jugadores para la clausura, ¿no? Y eso se está vislumbrando, y hay que decirlo con nombre propio, en el caso de Juntos por el Perú, ¿no? Porque lo que hemos visto es la incorporación de profesionales que no estaban en el radar en la primera vuelta, ¿no? Pedro Franque no estaba en el radar, ¿no? Ha sido ministro de Economía de Pedro Castillo. Manuel Rodríguez Cuadro no estaba en el radar. Además, hay que recordarlo, él renunció cuando Pedro Castillo registró el golpe en diciembre del año 2022. No estaba en el radar Guerra García, que formaba además parte del equipo de gobierno de Venceremos. Fue el jefe del plan de gobierno de Venceremos. No estaba en el radar Sinesio López, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sociólogo, ¿no? No estaba en el radar otros personajes que han sido incorporados a Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, de una u otra manera, como contraparte, vemos que, si bien es cierto, Fuerza Popular no ha dado a conocer exactamente quiénes son los rostros visibles de su equipo de plan de gobierno, pero ya se barajan algunos nombres. Luis Carranza, por ejemplo, que ha sido ministro de Economía y estuvo acompañando en las elecciones anteriores a Keiko Fujimori. Marco Vinelli, que es el jefe del plan de gobierno. En el tema de seguridad está el general Miyachiro, conjuntamente, tenemos entendido, con Fernando Rospigliosi, ¿no? Y como tú lo decías, de una u otra manera, sí, ellos han estado ya compenetrados, trabajando en ese equipo, ¿no? En el otro equipo, ¿no?, han surgido otros personajes, ¿no? ¿Esto pesa, crees tú? ¿Esto puede, de una u otra manera, tener una decisión del elector en mirar la composición de los cuadros? Mira, las personas que has mencionado, que yo calificaría de aventureros porque se lanzan a la política, a una organización que prácticamente es un vientre de alquiler. Recordemos que Sánchez no es el fundador, no hay detrás una estructura política propia, es inclusive, en palabras de Jude Simon, es producto de una trampa, de una artimaña para apoderarse de la agrupación que Jude Simon fundó en algún momento. Entonces son aventureros, Rodríguez Cuadros, Pedro Franque y Sinesio, o sea, dicen, ok, ahora ¿qué hacemos? No tenemos nada, vayamos a meternos en esta opción que es la que queda, ¿no? Porque definitivamente en una opción de gobierno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ellos no aparecen por su demostrada incapacidad para manejar la cosa pública y por su evidente sesgo ideológico que busca cambiar las reglas de juego a través de una propuesta de cambio constitucional, de manejo de la economía de una manera más absurda, en el enfoque socialista de distribuir, ¿no? Sin ningún criterio técnico de desarrollo. Entonces, yo creo que no está pesando, no va a pesar. Pedro Franque no tiene el empoderamiento económico que se quiere, inclusive de manera absurda, tú lo ves como quiere congraciarse diciendo yo mantendría a Velarde en el BCR porque es una garantía, pero nosotros hemos visto cuántas veces se la ha despotricado del BCR y de la figura y de la dirección y el liderazgo de Velarde. Entonces, es parte de esa contradicción que es característica de este sector, ¿no? Entonces, si tú me preguntas en términos personales, yo creo que no debería pesar. No son personajes competentes, si queremos, y son personajes más bien
enemigos de las formas democráticas en el sentido del respeto de la Constitución, de la modernización en un sistema económico moderno y de avanzada, ¿no? Que ellos tratan de volver al pasado y mantener políticas públicas que todos conocemos son empobrecedoras, como lo fue en Bolivia, como lo fue en Argentina en su momento, como lo fue en Venezuela, bueno, hasta ahora están pagando las consecuencias, o Cuba. O sea, eso es lo que en su ideología ellos creen que debe ser. Ahora, la población cómo reaccionará, yo creo que eso ya depende mucho de la estrategia de los contrincantes. No sé qué está haciendo Fuerza Popular para desmarcarse de manera contundente de esas posiciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferenciación a lo Porter, ¿no? O sea, las ventajas comparativas y competitivas que muestra Fuerza Popular a la ciudadanía respecto de la alternativa que ofrece Juntos por el Perú. En términos generales, yo sopeso cualidades y calidades, y Juntos por el Perú, reitero, es un vientre de alquiler donde los aventureros están entrando de manera desordenada, donde van a juntarse dentro de las izquierdas perro, gato y pericote, ¿no? Porque también hay pericotes, y que entre ellos se van a morder la cola. Yo creo que al final lo que nos ofrece Juntos por el Perú es eso, una organización, una opción de desorden, y que al final se va a traducir en caos, porque ninguno de ellos tiene una disciplina política, cada quien en la arrogancia que tiene el socialismo se cree dueño de la verdad, y los impolutos en el entender de la sociedad y sus problemas. Ahora, otro tema que quiero ponerte sobre la mesa, César, es que en este tramo final estamos exactamente a poco menos de 2 semanas de las elecciones en segunda vuelta. Keiko Fujimori va a intentar ganar la provincia, o por lo menos tener una mayor captación de votos en la provincia, sobre todo en zonas rurales. A la inversa, Roberto Sánchez intenta ganar votos en Lima, ¿no? O sea, y ahí nos tocamos con lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, cómo se va a trazar la estrategia para poder, ¿no?, un poco optimizar una mayor cantidad de votos en las regiones, en las provincias, en la zona rural de parte de Fuerza Popular, y a la inversa en la zona de Lima de parte de Roberto Sánchez, ¿no? ¿Qué factores pueden ser determinantes para generar este grado de confianza y obtener votos en estos espacios? Bueno, recordemos que en la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el fujimorismo tuvo un rol importante en la zona rural a través de unos programas que hasta ahora la gente en el campo recuerda, o sea, la gente adulta, porque los jóvenes no lo recuerdan mucho. Se hizo mucho trabajo en lo que es el Pronamás, en lo que es la cosecha de agua, en lo que son los programas de producción, la vinculación entre la producción agrícola de las zonas andinas con los programas de desayunos escolares, comedores populares. O sea, esa articulación que hace que la economía rural en esa zona se dinamice, ¿no?, sin entrar en, digamos, asistencialismo barato, ¿no?, sino un asistencialismo que tiene relación con otros sectores de la economía que la dinamizan. Entonces, sí hay huella de lo que significó el fujimorismo en el campo. Yo me acuerdo mucho cómo Cajamarca, por ejemplo, era naranja hasta las muelas. El asunto es que a la caída de Fujimori no hubo reacción y se dejó avasallar por un fuerte sector de izquierda esos espacios rurales. Y te estoy hablando de la Sierra del Norte, te estoy hablando de la Sierra del Centro. Huancayo era un bastión fujimorista muy fuerte, y la zona del sur. Yo creo que la estrategia, porque esa es tu pregunta, está en recordar eso, en remover ese recuerdo y en plantear con toda claridad cuál va a ser el rol de
Fuerza Popular en el Desarrollo Agrario. Yo he escuchado con mucha atención la campaña que hizo Absalón Vázquez por Renovación Popular en esas elecciones, en esta primera vuelta, y me entusiasmó muchísimo porque era la forma como tocaba esas cosas que en el pasado, en la memoria del hombre del campo, de la zona rural, todavía existe. Entonces, lo que debería hacer Fuerza Popular, creo yo, es esa mística que impuso Absalón Vázquez en la campaña, para que ellos retomen y empiecen a hacer acción que aflore esos recuerdos y le genere una esperanza a esa población de volver con programas que los beneficie de manera directa. Yo creo que deberían desempolvar todos esos éxitos y creo que Fuerza Popular debería dejar de esos enconos que ha tenido con los personajes que hicieron un trabajo muy bueno en el sector rural, como es el caso de esa relación Alberto Fujimori con Absalón Vázquez. Yo creo que por ahí ese terreno del campo podría trabajarse no solamente en esta segunda vuelta, sino en un eventual gobierno de Fuerza Popular. Ahora, César, siguiendo con la posibilidad de esta estrategia de Fuerza Popular y además el modelo que está generando la campaña, ¿no? Una campaña más cercana a la población, más conversada, más dialogada, ¿no? Con, como dicen en el marketing, el face to face, ¿no? El cara a cara, ¿no? Pero en esta estrategia, ¿crees tú que sería conveniente que Keiko asuma la posibilidad de ir a Puno, de ir a la Sierra del Cusco, donde hay una marcada resistencia? ¿Sería una estrategia, digamos, que rompería un poco los esquemas? Creo yo que Keiko no debería exponerse a eso, porque Keiko no está en la memoria de la gente de las zonas rurales del sur, del centro. No está en la memoria. El que está en la memoria es Alberto Fujimori, en la memoria, solamente que ha sido soterrado, y los personajes que hicieron posible estos programas de desarrollo rural. Creo que debería identificar dentro de sus cuadros aquellas personas que trabajaron estos programas para que se acerquen a la población y les propongan, digamos, una implementación de planes para la agricultura, la relación de las capacitaciones y la vinculación con los mercados rurales. Mucho queda en el sector rural el hecho de vincular su actividad productiva con el mercado y puedan ellos beneficiarse de ese margen que la intermediación siempre lleva consigo para que tengan mayores beneficios. Pero no solamente eso, sino hay muchas actividades que se pueden hacer en el sector rural que no tienen un beneficio de corto plazo, pero sí de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la forestación. La forestación es un tema muy importante. Alguien dijo, yo estuve una vez evaluando un proyecto en Celendín de forestación y la gente decía algo muy interesante. Mira, los bosques no nos van a dar de comer hoy día, pero esos bosques crecen prácticamente solos, con la lluvia, con el clima, y ese va a ser nuestra especie de AFP, porque un bosque con tantas cantidades de árboles en tal cantidad de hectárea, en 20, 15 años va a ser dinero en efectivo que nos va a poder cubrir nuestras necesidades. Entonces, eso de allí podría trabajarse muy bien en estas zonas, pero no con Keiko, porque Keiko, digamos, no ha sido visualizada en esa zona, pero sí de repente algunos miembros de su equipo que hayan tenido esa experiencia directa con los hombres de esa zona. O sea, tiene que empezar a despersonalizarse en esta segunda vuelta, queda muy poco tiempo, por cierto, claro, para inyectarse en este escenario. Yo, ojo, que no estoy hablando solamente de la segunda vuelta, yo estoy hablando también de lo que debería ser la política de desarrollo agrario en un eventual gobierno de Fuerza Popular. Si le echamos una mirada a el espacio que pretende ganar Roberto Sánchez en Lima, ¿no? Porque en Lima, naturalmente, la votación mayoritaria ha sido primero de Renovación Popular, luego Keiko Fujimori, luego el Partido Buen Gobierno de Jorge Nieto, ¿no? Y ahora Roberto Sánchez intenta
y lo ha dicho en declaraciones. Ayer conversábamos con él acá en RCR y decía que él intenta ganar el espacio en Lima, ¿no? ¿Crees tú que podría ganar un espacio en una zona ya más urbana, en una zona donde hay mayor información, una zona donde de una u otra manera sus cifras electorales no son las mejores? Mira, en términos de estrategia sería posible, pero en términos de capacidades, de lo que yo veo en Juntos por el Perú, en términos de capacidades lo veo difícil. O sea, no tienen cuadros, son gente que está optando no por ganarse a la gente que está media tibia, ¿no? Que todavía le quedan algunas secuelas del odio a Keiko, que se han abocado a seguir a Nieto, por ejemplo. Va a ser bien difícil que puedan tener la capacidad de elaborar una estrategia para ganarse esa población. Yo podría plantear algunas estrategias que podrían utilizar, pero lo que no les recomendaría, por ejemplo, es que exacerben el tema del antifujimorismo, ¿no? ¿Cómo eliminar el antifujimorismo? Es otro tema, o sea, despersonalizar, lo que te estamos hablando del sector rural, es despersonalizar a Keiko y llevar a los actores que sí son reconocidos, que están en la memoria de la población de esos sectores. Pero en el caso de Juntos por el Perú, lo veo difícil que puedan cambiar de un momento a otro un lenguaje en tan corto tiempo para capturar una cantidad importante de electores en la zona de Lima metropolitana, inclusive de Lima provincia, de algunas provincias de Lima, de la región Lima, ¿no? Y lo veo difícil. Yo por eso veo con mucho, hay veces creo, de alguna manera muy suspicaz, de que a Keiko le resultó cómodo que la competencia, la segunda vuelta sea con Sánchez, ¿no? Porque va a ser bien difícil, está muy limitado, es un vientre de alquiler, tiene personajes que están aventurándose a meterse en ese barco que no es muy consistente, antes de haber de la posibilidad de enfrentarse a Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, bueno, sucedieron las cosas como creo yo le convienen a Keiko y ahora está con Sánchez, y Sánchez sí tiene muchos problemas de poder revitalizarse. Yo creo que en lo que viene de lo que queda de la campaña, que es muy corta, Keiko Fuerza Popular ha estado trabajando mientras los señores de Juntos por el Perú están buscando así personas, fotografías para entusiasmar a cierto sector de la población. Yo creo que va a ser bien difícil y va a ser más fácil que Keiko se reposicione bien y pueda obtener una segunda vuelta victoriosa. César, tú eres economista y una de las ofertas electorales que está planteando en los últimos días Roberto Sánchez es elevar el sueldo mínimo a 1.850 con una gradualidad de 1.500 y luego saltar a 1.850 soles, ¿no? Hemos recogido opinión de algunos economistas observadores, dicen que eso en realidad lo único que podría generar que las unidades productivas, como son las pymes, tendrían un fuerte impacto negativo, ¿no? Entonces, me gustaría echarle una mirada como economista que tú eres, ¿no? Y que además, ¿qué efectos puede tener esto? Si es que la eventualidad que Sánchez llegue a ser gobierno. Mira, estás tocando un tema muy interesante, porque sobre esos mensajes efectistas quieren construir una afiliación. A ver, el salario mínimo vital, ¿a quiénes va dirigido? Aquellos que tienen un empleo formal, ¿no? Los que están en planilla. Listo. ¿Cuántos son en el país la población económicamente activa ocupada que tiene un empleo formal? Estamos hablando de 25, 26% de toda la población económicamente activa ocupada, y el resto es informal. O sea, ellos están excluidos. Entonces, una medida así, ¿a quiénes va dirigido? ¿A los informales o a los formales? Bueno, va dirigido a los formales, y ahí viene el otro daño. Uno,
que no es masivo, o sea, que no abarca a la población económicamente activa del país en general, solamente a un sector privilegiado que tiene un empleo formal. Y dos, que le va a incrementar los costos a la micro y pequeña empresa que busca formalizarse, le vas a poner una carga y yo no creo que esa población laboral de las pymes esté por debajo de lo que pretenden incrementar. O sea, en la práctica, un trabajador de una pyme está ganando de repente 1.500, 1.200 de acuerdo a su modalidad de trabajo. Y entonces le están ofreciendo un salario mínimo que busca generar una expectativa en este sector para pujar mayores salarios a su empleador, y esto traería como consecuencia mayores costos y colapsaría los pequeños negocios, en algunos casos generando desempleo y engrosando este segmento de población económicamente activa informal, engrosándolo porque quedarías con más gente desempleada de la que actualmente está en el sector formal. Entonces, es una política efectista porque suena bacán. Vamos a incrementar el salario mínimo vital como si eso fuese una magia. O sea, como si eso no tuviese consecuencias en el mercado laboral. Un incremento en el costo en el mercado laboral implica una reducción de la demanda de la mano de obra formal. Y entonces el perjudicado al final va a ser ¿quién? El trabajador. Se va a quedar sin un trabajo formal y va a tener que buscársela en un mercado informal que no sabemos si va a ser más o menos los ingresos que pueda obtener. Entonces, efectistas al mango, están queriendo engañar a la gente, están queriendo decir, oye, nosotros vamos a ser los buenos, que lo vamos a, en el concepto este de la justicia social, vamos a ser justos con los trabajadores. ¿Qué trabajadores y a qué costo? Ahora, una pregunta al final, y esto tiene que ver con el perfil del elector peruano, ¿no? ¿Qué va a primar, crees tú, con toda la experiencia que tienes, en el voto racional o el voto emocional? Esa es una pregunta bien compleja. El peruano es emotivo 100%. Recuerda que Keiko Fujimori ha perdido las dos últimas elecciones porque en la última etapa del proceso de la segunda vuelta sacaron algunas cosas, ¿no? Y la prensa es experta, que prácticamente a la gente le volvió la emoción, o sea, le quitó lo racional y le inyectó una fuerte dosis de emoción para que vote contra esa candidatura. Depende mucho. Hasta ahora, como está, sin ninguna noticia sorpresa, sin ningún escándalo mayúsculo, sin ningún video viéndola a Keiko Fujimori en una posición obscena, o sea, sin eso, la población hoy por hoy tiene claro de que la opción de Sánchez no es viable y va a ser empobrecedora. Pero si en el camino, en estos días, están construyendo un monstruito, como fue, por ejemplo, con las drogas de Joaquín Ramírez, de la plata que lavaron los activos, esas cosas que al final nunca tuvieron que fueron fabricadas. O la presencia de Montesinos, ¿no? Porque Montesinos suele aparecer en esta época. Sí, te das cuenta de eso y la forma como lo presenta, ¿no? Porque tú puedes presentar a Montesinos como un gran estratega político, o lo puedes presentar como un monstruo, o sea, dependiendo de esos intereses. Entonces, yo te digo, hoy, así, mañana las elecciones, la gente está racional y va a votar de manera racional, y esa no es la opción de Sánchez. Pero faltan días y por aquí puede aparecer cualquier cosa que le inyecte esa dosis de emotividad al elector peruano y le pueda torcer esta intención racional hacia lo irracional. Entonces, el mensaje es: Fuerza Popular, prepárense, tengan todas las mediciones, cubran todos los ángulos para repeler cualquier acción de este tipo y que la población siga actuando como hasta ahora de manera racional.
Muy bien, César, como siempre muy agradecido por esta conversación sabatina, siempre enriquecedora de tu parte, y que nos permite un poco echarle una mirada a un panorama electoral bastante complejo, y estamos a poco menos de 2 semanas. Te agradezco como siempre la gentileza que tienes con RCR, César, muy amable, saludos. Saludos, un abrazo. Saludos. Conversamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia habitual sabatina Don C. En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento.